En medio del Atlántico, un crucero de expedición dejó de ser simplemente un viaje turístico. El MV Hondius, un barco especializado en rutas remotas y viajes científicos, se convirtió en el centro de una alerta sanitaria internacional después de que varios pasajeros comenzaran a presentar síntomas graves durante la travesía. Lo que al principio parecía un problema médico aislado, empezó a transformarse en algo mucho más serio, cuando aparecieron varios fallecidos y nuevos casos sospechosos. A partir de ese momento, la situación cambió completamente. El barco pasó de ser un destino turístico a convertirse en un entorno controlado bajo vigilancia médica constante. Mientras avanzaba hacia Canarias, cientos de personas seguían a bordo esperando respuestas. El viaje del Hondius comenzó en Sudamérica, cerca de regiones donde existen antecedentes de hantavirus. Las investigaciones apuntan a que el origen del brote probablemente ocurrió antes del embarque. Una persona infectada pudo haber subido al barco sin saberlo, ya que el virus puede permanecer varios días en incubación antes de mostrar síntomas. Y ahí aparece uno de los principales problemas. Durante ese periodo, la persona puede parecer completamente sana. Esto dificulta detectar el riesgo a tiempo y hace que el entorno cerrado del crucero aumente la tensión cuando empiezan a aparecer los primeros casos. El hantavirus funciona de forma muy diferente a otros virus respiratorios más conocidos. Su transmisión habitual no ocurre entre personas, sino a través de roedores. Cuando partículas contaminadas procedentes de orina, saliva o excrementos quedan suspendidas en el aire y son inhaladas, el virus puede entrar en el organismo humano. Por eso, la mayoría de los casos aparecen en zonas rurales o lugares con presencia de estos animales. Esto significa que, en condiciones normales, el riesgo de contagio masivo entre personas es muy bajo. Sin embargo, el caso del Hondius llamó especialmente la atención, porque los expertos comenzaron a sospechar de una variante específica conocida como cepa andina. La cepa andina es una de las pocas variantes del hantavirus donde se ha documentado transmisión entre personas en determinadas circunstancias. Esto no significa que el virus se propague fácilmente, como otros virus respiratorios altamente contagiosos. La transmisión sigue siendo limitada y requiere contacto cercano y prolongado. Pero aún así, cambia completamente la forma en que se interpreta la situación. Porque ya no se trata solo de una exposición ambiental. Existe la posibilidad de que algunos contagios hayan ocurrido dentro del propio barco. Y aunque esa posibilidad todavía está siendo investigada, fue suficiente para activar protocolos internacionales y elevar el nivel de alerta sanitaria. Los síntomas del hantavirus suelen comenzar de forma poco específica: fiebre, cansancio, dolores musculares y malestar general. Al principio, pueden confundirse fácilmente con muchas otras enfermedades comunes, pero en algunos casos, la situación empeora rápidamente. El virus puede afectar seriamente a los pulmones, provocando dificultades respiratorias graves. Es precisamente esta evolución rápida la que genera preocupación médica. Dentro del Hondius, algunos pasajeros comenzaron a desarrollar síntomas más severos, mientras el barco seguía aislado en el océano, lejos de hospitales especializados. Y eso aumentó aún más la presión sobre la tripulación y los equipos médicos. A medida que aumentaban los casos sospechosos, comenzaron las medidas de emergencia. Los pasajeros fueron confinados en sus camarotes, se limitaron los movimientos dentro del barco y comenzaron controles médicos constantes. Los casos más graves fueron evacuados mediante vuelos sanitarios especiales. Coordinar una operación así en medio del Atlántico es extremadamente complejo. Requiere acuerdos entre gobiernos, equipos médicos especializados y capacidad logística para trasladar pacientes en condiciones seguras. Mientras tanto, el resto de pasajeros permanecía esperando información dentro de un entorno completamente aislado. La llegada del Hondius a Canarias provocó un enorme operativo sanitario. El desembarco no sería normal. Equipos médicos especializados esperaban la llegada del barco junto con protocolos estrictos de aislamiento y evaluación sanitaria. El objetivo era evitar cualquier riesgo innecesario mientras se analizaba la situación real dentro del crucero. Las autoridades insistieron en que el riesgo para la población general seguía siendo bajo, pero aún así decidieron aplicar medidas máximas de precaución. Porque en este tipo de situaciones, la rapidez y la prevención son fundamentales para evitar problemas mayores. Entonces, ¿qué representa realmente el caso del MV Hondius? Más que el inicio de una pandemia, es un ejemplo de cómo funcionan las alertas sanitarias internacionales en tiempo real. Un virus poco común,
una posible transmisión limitada entre personas y un entorno cerrado como un crucero fueron suficientes para activar protocolos globales y generar atención internacional. El hantavirus sigue siendo una enfermedad seria, pero también muy diferente de otros virus altamente contagiosos. Y entender esas diferencias es clave para interpretar correctamente situaciones como esta, porque muchas veces la percepción del peligro puede crecer más rápido que el propio riesgo real. Y si quieres seguir entendiendo cómo funcionan este tipo de eventos y cómo impactan en el mundo, suscríbete para más contenido explicado en pocas palabras.